En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bendiciones mis hermanas y hermanos, bienvenidos una vez más a su programa Abba Padre Internacional, una nueva semana que nos regala el Señor para estar con ustedes. El día de hoy celebramos San Antonio de Padua, uno de los santos quizás de mayor devoción dentro de la iglesia, franciscano, es de Portugal, portugués, de Lisboa, luego ya se fue en misión a Padua, en Italia. El Señor a través de él obraba maravillas, él era capaz de hablar como San Pedro, predicando y los demás entenderle en su idioma. Hay milagros eucarísticos atribuidos a él, como ese del burro que se inclina a la Eucaristía. Él, muy humilde, inteligente, muy estudiado, que llegó hasta conocer a San Francisco de Asís. Fueron contemporáneos. Hay hasta una carta que le escribe Francisco a Antonio de Padua. Pero ya lo veremos en el Santo del Día. Así que te invito a que invoques conmigo esa presencia santa del Espíritu de Dios que capacitó a San Antonio de Padua y que capacita a cada santo y que les lleva a la santidad. Lo único que necesitamos o que nosotros debemos de hacer es dejar que su Espíritu obre en nosotros, que Él nos transforme, que Él nos use como Él quiera. Así que te invito a que cierres tus ojos, sea donde sea que estés, invoques la presencia santa de Dios junto conmigo. Ven Espíritu Santo, llena mi mente, llena mi corazón. Espíritu de Dios, desciende en este lugar. Llena todo lo que somos y tenemos de tu presencia, de tu santidad, de tu fuego, de tu fuerza. Ven Espíritu Santo, fluye y llénanos. Llénanos de ti, Espíritu Santo. Ilumina nuestro intelecto y nuestro corazón. Todo lo que somos y tenemos, Espíritu Santo. Ven con poder, Espíritu de Dios, a nuestras vidas, aquí y ahora. Fluye, fluye, Espíritu Santo. Llénanos más y más y más de ti, porque te anhelamos, porque te necesitamos, porque anhelamos esa fuerza que viene de lo alto, porque necesitamos ese consolador. Oh Espíritu de Dios, ven a nuestro corazón, llénalo más y más de ti, que nuestra vida, que todo lo que somos sea repleto de la presencia de Dios. Espíritu Santo, vive y mora en nosotros. Espíritu de Dios, obra con poder. Bendito seas y alabado y glorioso y exaltado por siempre, Espíritu Santo. A ti la alabanza y el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Reflexionamos en la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 38 al 52. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto.
A quien te requiera para caminar 1 milla, acompáñale 2. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Palabra del Señor. En esta lectura del día de hoy, muy famosa esta lectura bíblica, el ojo por ojo y diente por diente. En la ley de Moisés, esta ley estaba estipulada para hacer justicia, es decir, devolverle a la persona en base a la injuria o en base a la deuda exactamente lo mismo. Eso es lo que quiere decir ojo por ojo y diente por diente. O sea, ese mismo daño que se te causó, ese mismo daño debe ser reparado. Esa pérdida, eso debe ser devuelto exactamente igual. Pero Jesús lleva eso hasta más allá. Lo lleva más allá. Él siempre llevaba la ley a la plenitud, a la perfección, la perfeccionaba. Y en este caso hace lo mismo. Aquí también vemos cómo se vislumbra su autoridad, cómo se vislumbra su autoridad divina, que es capaz de modificar o añadir la ley de Dios. Entonces esto es porque tiene un atributo divino y le permite hacer eso a Jesús. Jesús lo puede hacer. Él puede cambiar las normas, la ley, y puede llevar la plenitud, como este caso. Por eso él dice, pero yo os digo, o sea, él dice, hace una comparación, se ha dicho, pero yo os digo, siempre él hará eso como para hacer ese cambio. Eso es lo que ustedes conocen, pero yo te digo, no hagáis frente al que os agravia. Y aquí mucha actitud de muchos cristianos que han preferido, una vez que son calumniados, ultrajados, perseguidos, no defenderse, ¿de acuerdo? Se han mantenido ahí a pesar de esos agravios y no le han hecho lucha, o sea, no le han pagado con la misma moneda que fuera lo que sería diente por diente. Me has agraviado, pues te agravio de la misma manera. Me has ofendido, pues te ofendo de la misma manera. Me has maltratado, pues te maltrato de la misma manera. Entonces le dice al contrario. Entonces él, como por si acaso no le habían entendido bien lo que él quería decir, al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la izquierda. O sea, en vez de tú devolverle el golpe, porque sería ojo por ojo, entonces si me diste en el lado derecho, te doy una bofetada también en el lado derecho. Él aquí no, él aquí lo que te dice no, presenta hasta el lado izquierdo. Y muchos santos hicieron esto en vida real, cuando fueron golpeados. Hay uno, no me acuerdo cuál era ese santo, ahora mismo se me olvida el nombre, pero él le decía a la persona que le abofeteó, diciéndole que su mejilla izquierda sentía envidia de la derecha, o sea que también le abofeteara por la izquierda. Eso es, los santos siempre llevan el evangelio y la norma como Jesús pide, a rajatabla. Eso es lo que tienen los santos. Por eso es que al santo más se le canoniza por su vida heroica que por los milagros. La gente cree que por los muchos milagros, pero no. Es porque haya practicado en su vida en grado heroico las virtudes cristianas. Y Jesús sigue puntualizando, al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, en este caso para quitarte la ropa, dale también el manto. Es decir, saben que ellos utilizaban
aparte de la túnica que usaban, tenían un manto encima, que normalmente con eso se tapaban la cabeza. Él dice que si te quiere quitar el manto, también dale la túnica. O sea, en vez de confrontarlo, dale más allá. A quien te requiera para caminar 1 milla, acompáñale 2. O sea, la gente te va a pedir quizá lo mínimo. Yo necesito esto concreto. Y él dice, no, nosotros los cristianos tenemos que ir más allá. No solamente eso, dar la milla extra. Y él acaba diciendo, al que te pide, dale. Y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Que es algo que nosotros solemos hacer mucho. A veces, por ejemplo, en la carretera, cuando conducimos, y viene alguien y nos pide, lo rehuimos, no darle. Lo ignoramos, quitamos la cara para no ver que se acerca el cristal a pedirnos. Una cosa es que no tengamos nada que darle porque no tenemos dinero en ese momento, y otra cosa es hacernos los indiferentes o excusar. A veces nos excusamos y ponemos no se lo doy porque no sé si es para droga que lo usa, no se lo doy porque no sé si va a hacer daño con eso. Y ahí es que está nuestro problema. Nuestro problema es que nosotros no somos Dios, que no sabemos la intención del corazón del ser humano. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios te dice aquí, a quien te pide dale, y el que te pide prestado no lo rehuyas. Es decir, que en este caso a la persona dale, sin más. Si tienes para dar, dáselo. Ya lo que él haga con eso, ya eso es problema de él personal. Tú cumpliste el mandato del Señor de dar, y Dios solamente está viendo tu corazón, que en ese momento está dando, está saliendo de sí, se está conmoviendo por la persona y le da, ¿de acuerdo? Yo suelo, por ejemplo, tengo el cristal limpio y veo a esas personas que están limpiando y la llamo y le doy sin que me limpien el cristal, ¿no? Porque no le doy porque me limpien el cristal, sino le doy porque sé que lo necesitan. Si no lo necesitaran, no estuvieran ahí parados todo el día con ese sol, tantas horas en la calle limpiando cristales. O esas personas que a veces se ven claramente que son minusválidos, que están en una silla de ruedas o con amuletas y eso, o que les falta un miembro o varios miembros de su cuerpo. Entonces son gente que claramente se ve que necesitan. Entonces hay que salir de uno, y si uno puede ayudarles, ¿de acuerdo? Porque Dios bendice al dador alegre, Dios bendice a los que dan. El que tenga oídos para oír, que oiga. Padre, Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. San Antonio de Padua. Nace en Lisboa en 1195. Se llamaba Fernando. Antonio significa defensor de la verdad. Muy joven se hizo agustino. Trabó amistad con un grupo de franciscanos y quiso imitar a San Francisco. Para ello, se separó de los agustinos. A los 27 años se hizo franciscano y tomó el nombre de Antonio, en recuerdo de San Antonio Abad. San Francisco le dice, su oficio es el de predicador,
y por obediencia recorre pueblos y ciudades predicando. Su predicación convertía los corazones y transformaba las voluntades. Las multitudes lo seguían. Fue a evangelizar al África, pero el clima y el trabajo lo enfermaron. Se embarcó para España, pero en un temporal lo llevó a Italia. Allí en Francia predicó previniendo a la gente para que no se dejara engañar de los herejes albigenses. Fijó su residencia en Padua, ciudad universitaria. Allí consiguió los mejores frutos de sus sermones y adquirió una gran fama. Murió el 13 de junio del 1231 de solo 36 años. Le hicieron una basílica hermosa. León XIII lo llamó el santo de todo el mundo, porque su imagen y devoción se encuentra por todas partes. Fue un evangelizador incansable y sigue haciendo muchísimo bien. Repetía que el gran peligro del cristiano es predicar y no practicar, creer pero no vivir de acuerdo con lo que se cree. Los favores que consigue son inmensos. Merece ser mejor conocido por la gente, es más amado e invocado por el pueblo humilde que ve en él un protector de los pobres y necesitados. De niño, se consagró a la Santísima Virgen María y ella encomendada su pureza. Surio dice que él visitaba al Santísimo Sacramento en muchas iglesias y que era sumamente comprensivo con los pobres. En la juventud fue atacado duramente por pasiones sensuales, pero no se dejó vencer y con la ayuda de Dios las dominó. Esta crisis de la juventud, que para otros es el principio de una vida de pecado, fue para él la ocasión de buscar un modo de vivir que lo preservara, y así se fue a vivir a un monasterio a los 17 años, y dicen sus antiguos biógrafos que ya en aquellos años llegó a un altísimo grado de santidad. Sus estudios preferidos eran los de la Sagrada Escritura. Se dedicaba a la oración y al estudio, pero vio que aquel convento estaba en algunos que no eran tan santos como él. Lo deseaba y dispuso a hacerse franciscano. Cuando llegaron a Portugal, los restos de los primeros mártires franciscanos de Marruecos, se entusiasmó Antonio por la vida franciscana y consiguió ser admitido en ella. Pidió ir a Marruecos para ser martirizado, pero allá enfermó y tuvo que devolverse. Estuvo en el capítulo de las esteras cuando se reunieron todos los franciscanos del mundo en 1221, y allí pasó inadvertido. Pidió a un franciscano que le prestara una celda para una cueva en un monte, y allí pasaría el día rezando y haciendo penitencia. Se desmayaba de tanto ayunar. Pero su ciencia no era luz para quedarse debajo del celemín. En 1221, el superior lo encargó de predicar un sermón ante los religiosos que iban a ser ordenados sacerdotes, y brilló de tal manera su saber en aquel sermón que el provincial decidió dedicarlo únicamente a predicar. Lo enviaron a Romaña, provincia del sur de Italia, cuya capital era Ravenna, y que estaba llena de herejes cátaros. Antonio empezó a luchar contra ellos aprovechando el inmenso caudal de ciencia que había adquirido en sus años de soledad y las reservas de fervor que había acumulado en sus años de oración. En Rimini, los herejes impedían que el pueblo acudiera a sus sermones. Entonces acudió al milagro. Se fue a la orilla del mar y empezó a gritar: «Oigan la palabra de Dios ustedes los pececillos del mar, ya que los pecadores de la tierra no la quieren escuchar». A su llamado acudieron miles y miles de peces que sacudían la cabeza en señal de aprobación. Aquel milagro conmovió a la ciudad y los herejes tuvieron que ceder. San Francisco le escribió: «Me alegra que tenga por oficio enseñar a otros a comprender la Sagrada Escritura, pero que el estudio no le apague el fervor por la oración». El Papa quiso que se enviaran muchos misioneros a Francia a combatir la herejía de los albigenses. Antonio fue enviado a Montpellier y Tolosa. Aumentaba con admiración su sabiduría y sobre todo a los herejes, y conmovía los corazones de ellos. Tenía una impresionante fuerza de persuasión para convencer. Antonio poseía todas las cualidades de un buen predicador: ciencia, elocuencia,
un formidable poder para conmover, gran deseo de salvar almas y una voz sonora y agradable que llegaba hasta muy lejos. Además, estaba dotado del poder de hacer milagros. Poseía una personalidad extraordinariamente activa, casi magnética. Los pecadores caían de rodillas a sus pies. A donde quiera que iba, la gente acudía en tropel a escucharle. Bastaba que empezara a predicar para que los pecadores comenzaran a conmoverse y los indiferentes a entusiasmarse. Horas antes de que empezaran sus sermones, ya las iglesias estaban repletas de fieles y muchas veces tuvo que predicar en las plazas porque en los templos no cabía la gente. De 1227 a 1230 fue provincial de la Romaña, luego fue enviado a Padua. Dice un biógrafo de ese tiempo, era poderoso en obras y en palabras. Su cuerpo habitaba en esta tierra, pero su alma vivía en el cielo. Escribió sermones para todas las fiestas del año. Predicaba los 40 días de la Cuaresma a pesar de la hidropesia que lo atormentaba. La gente se lanzaba a tocarlo y era necesario un escuadrón de hombres para protegerlo después de los sermones. Le quitaban pedazos de su hábito. En Padua todos lo amaban y fue esa ciudad donde principalmente logró ver admirables frutos de su predicación. Las multitudes cambiaban de conducta de una manera nunca antes vista. Al oírlo a él, la paz volvía a los que estaban peleados y muchos devolvían lo que habían robado. Luchó frecuentemente para que los que prestaban dinero no cobraran intereses demasiado altos y obtuvieron que los pobres no les echaran a la cárcel por deudas. Tenía una gran devoción al niño Jesús y se dice que logró contemplar en una visión cómo era Jesús cuando niño. Consumido por el esfuerzo y la enfermedad, sintió venir la muerte. Entonó un canto a la Santísima Virgen y sonriendo dijo: «Veo venir a nuestro Señor», y murió. Era el 13 de junio del 1231. La gente recorrería las calles diciendo: «¡Ha muerto un santo! ¡Ha muerto un santo!». Murió de solo 35 años y durante sus funerales se produjeron impresionantes demostraciones de cariño de la gente de Padua hacia él. La ciudad de Padua ha conservado sus restos con enorme devoción durante más de 7 siglos y se construyó una bellísima basílica. Un descreído pidió al santo que le probara con un milagro que Jesús sí está en la Santa Hostia. Aquel hombre dejó su mula 3 días sin comer y luego, cuando la trajo a la puerta del templo, le presentó un bulto de pasto fresco y el otro lado, San Antonio, con una Santa Hostia. La mula dejó el pasto y se fue ante la Santa Hostia y se arrodilló. Dios quiso glorificar su sepulcro, obrando allí infinidad de milagros. El Papa Gregorio XI lo declaró santo al año de su muerte. Pío XII lo declaró doctor evangélico. La gente experimenta que él conmueve el bolsillo de los ricos para ayudar a los pobres y consigue buenos matrimonios. La experiencia de cada día enseña que San Antonio no defrauda a los que, con mucha fe, imitan su vida. Es muy especial para encontrar objetos que se han perdido. Su día es recordado el 13 de junio de cada año, invitándonos a nosotros a la conversión, a ayudar a los pobres, a prestar sin muchos intereses, pero sobre todo a dedicarnos a enseñar y a aprender, pero que el mucho aprender no nos quite el fervor por la oración. Muchas veces tú y yo con mucho ánimo nos ponemos a hacer todas las cosas, pero descuidamos la oración. La oración es la comunicación con Dios, así que no dejes de hablar con Dios por hablar de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde y que hoy se encienda en tu corazón el fervor por leer la palabra, por ayudar a otros a venir al camino de Dios, para que también cuando tú hables se sienta el poder del Espíritu Santo que Dios ha puesto en tu corazón. Que Dios te bendiga. Bendiciones, hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios por esta nueva entrega de estar aquí compartiendo con esta gran familia de Abba Padre Internacional. Que ese Espíritu Santo de Dios que procede del Padre y del Hijo nos continúe bendiciendo y nos llene de su amor. Que esa fuerza soberana de Dios que se manifieste en el corazón de aquellos que lo invocan, hoy de una manera especial toque tu vida, toque tu corazón. Vamos a compartir un tema muy especial, continuando con esta gran solemnidad de la fiesta de Pentecostés, bajo el tema La promesa del Espíritu Santo.
qué alegría es hablar del Espíritu Santo. Quiero introducir este tema con una pregunta. ¿Por qué la iglesia celebra la fiesta de Pentecostés? ¿Cuál es la importancia de esta gran fiesta para nosotros cristianos? ¿Por qué la iglesia hace memoria a esta fiesta como una de las fiestas más grandes de la iglesia después de la fiesta de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la fiesta de la Pascua del Señor? Vamos a situarnos, hermanos y hermanas, en el Antiguo Testamento y sus orígenes en todo lo que es la historia de la salvación de los hombres. Para entender la fiesta del Pentecostés en el Nuevo Testamento tenemos que entender las festividades judías y su contexto. Esta tradición judía, que es a través del cual se da inicio a lo que es el pueblo de Dios y todos sus orígenes donde Dios se revela al pueblo. Dentro de estas tres fiestas importantes para el pueblo de Israel, la primera fiesta es Antiguo Testamento, la Pascua. La Pascua del Antiguo Testamento, hermanos y hermanas, es el paso del Señor. Cuando Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, se glorifica con mano fuerte, Yahvé, Jireh, Sabaoth, Adonai, el Yo Soy, el Todopoderoso, que libra a su pueblo de la esclavitud de los egipcios y exhibiendo su gloria portentosa, los hace cruzar el mar rojo con sus pies en seco. Y Dios Todopoderoso convierte esta inmensidad de agua en un paso para que su pueblo viera la gloria de Dios. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, la fiesta de la Pascua del Señor, celebramos la resurrección de Jesucristo. Es donde Cristo ha vencido la muerte. Es la noche victoriosa, es la noche de gloria, donde nosotros podemos dar por testimonio de que ya no somos esclavos del temor, de que ya no necesitamos de ningún otro ni tercero, donde ya el sumo sacerdote no tiene que realizar más sacrificios de algún animal sin tacha, puro. Ya no necesitamos ningún sacrificio humano. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero que fue inmolado, se hizo el Cordero para librarnos y así se cumpliese la palabra dada por los profetas en el Antiguo Testamento. Esta es la Pascua del Señor en el Nuevo Testamento. La segunda fiesta importante para los judíos es la fiesta del Shavuot. El Shavuot es lo que en el Nuevo Testamento nosotros llamamos la fiesta de Pentecostés. Las primicias, esta fiesta importantísima tanto para los judíos. Vamos a explicar el por qué el Shavuot es la segunda fiesta más importante para los judíos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Shavuot era la fiesta del Pentecostés. Esta fiesta era donde se conmemora la entrega de las tablas de Dios a Moisés, las tablas de la ley, la Torá. Recuerden que después de que el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo y caminan por el desierto, Dios lo lleva al Sinaí. Y allí vemos cómo Dios exhibe su gloria. Yahvé Dios se les aparece entre nubes, estruendos, y la gloria de Dios se manifiesta a la persona de Moisés, y Moisés recibe las tablas de la ley que fueron inscritas por el dedo de Dios, por la gloria de Dios, y fueron talladas en piedra. Aquí también los israelitas conmemoran el nacimiento del pueblo de Dios. Es cuando Israel ya se le quita el título de esclavo, ya se le quita el título de ser extranjero, y ya forman parte de esa promesa de Dios: y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, así como el pueblo de Israel, nuestra fiesta del Shavuot es nuestra gran fiesta de Pentecostés, porque también es una fiesta de las primicias que se consideran los 50 días después de la Pascua. Y aquí vemos una connotación de que la iglesia no celebra este tiempo litúrgico por celebrarlo, sino que es el mismo Dios, es el mismo Padre Todopoderoso que se exhibió con mano fuerte desde el Antiguo Testamento y que continúa manifestándose desde la persona de su Hijo Jesucristo, y desde este tiempo actual
Dios sigue actuando a favor de su pueblo. Y esto fue lo que celebramos en la solemnidad de la fiesta de Pentecostés. Esta hermosa fiesta donde celebramos ese nacimiento de la iglesia, ese despertar de los apóstoles, esa llegada del Espíritu Santo de Dios. Asimismo, como en el monte Sinaí, Dios forja y determina un pueblo para que le sirva, para que lo tenga Él como su único Dios. Asimismo, la persona de Cristo cumple su promesa, la promesa del Espíritu Santo. Y esto es lo que vamos ahora a ver citando algunos padres de la iglesia, cardinales y monseñores que nos hablan de esta hermosa promesa. Qué maravilloso es el Señor. Cito al cardenal Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia desde el 1980. Durante diferentes pontificados, Cantalamessa es un hombre lleno del Espíritu Santo y él dice estas palabras: la iglesia fue engendrada el día de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, dice Cantalamessa, que la iglesia da luz el día de Pentecostés. Y aquí vemos, hermanos, algo interesante. ¿Qué oráculo recibe este hombre de Dios? Que la iglesia es engendrada cuando Jesús muere en la cruz. ¿Y por qué se engendra allí la iglesia? Porque cuando Jesús expresa esta palabra tetelestai en griego, que significa el castellano consumado está, que se ha cumplido todo lo que los profetas habían predicho sobre la persona de Cristo, aquí Jesús recibe toda autoridad, todo poder, toda gloria. Y Jesús, que el Espíritu Santo lo engendró y que Él es el Hijo del Altísimo, el mismo Jesús entrega el Espíritu. Y es por esto que Cantalamessa hace esta referencia lleno del Espíritu Santo y dice que en el día de Pentecostés la iglesia da luz. Porque aquel día, hermanos y hermanas, es cuando los apóstoles, la Virgen María, que ya es la llena de gracia, que había ya experimentado su Pentecostés, cuando el ángel le anuncia que el Espíritu Santo de Dios te cubrirá con su sombra y el poder del Altísimo descenderá sobre ti. Ya la Virgen María había sido testigo de su Pentecostés y de hecho continúa manteniendo viva la fe de los apóstoles, y estando allí todos reunidos se manifiesta la promesa del Espíritu Santo. Pero me impacta mucho y me llama la atención lo que dice Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, uno de los promotores más grandes de la renovación carismática católica por todo el mundo. Dice que Pentecostés tiene dos fenómenos, un fenómeno interior y un fenómeno exterior. Qué interesante, hermanos y hermanas. Y vamos a compartir cuál es el fenómeno exterior de aquel día de Pentecostés. Podemos ver un fenómeno exterior de Pentecostés. Vamos a citar a Hechos de los Apóstoles en su capítulo 2, pero específicamente en los versos 2 y 3, donde nos dice el escritor: de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso. Esto es un fenómeno interior. Algo sobrenatural ocurre en aquel cenáculo que se podía palpar de manera externa y que los apóstoles, por tanto, quedaron atónitos de qué era aquello que ocurría a su alrededor. Sin embargo, hay otro fenómeno exterior que se da también el día de Pentecostés, cuando nos dice que se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Estas son manifestaciones externas del Pentecostés en la vida de una persona. Es muy parecido, hermanos y hermanas, cuando estamos en los grupos de oración, que nos ponemos de acuerdo y oramos y decimos: ven, Espíritu Santo. Es algo maravilloso. Hay un poder soberano, hermanos y hermanas, cuando hay una asamblea de hombres y mujeres reconociendo nuestras miserias, cuando nosotros somos capaces de decir que el ayer ya pasó, que es hoy, que es ahora que te necesito, y nosotros declaramos: ven, Espíritu Santo. Esto es, hermano, es el mismo Pentecostés. Hermano, yo no sé si cuando tú vas a tu grupo de oración has tenido esta experiencia. Desde mi comunidad
cuando estamos en oración junto a mis hermanos y nosotros nos ponemos de acuerdo, hemos experimentado este signo de amor con el hecho de despojarnos desde nuestro propio yo y rebajarnos y pedir al Señor que venga sobre nosotros su promesa. Y cuando se experimente esta promesa, cuando tú eres capaz de decirle al Señor que envíe la promesa del Espíritu Santo sobre tu vida. Esto es la manifestación de un Pentecostés exterior. Pero más que un Pentecostés exterior, dice Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, que hay un poder muy especial en el Pentecostés interior, que es aquella manifestación interna, que cuando descendió sobre los apóstoles y todos los que estaban reunidos, les quitó el miedo y les permitió expresarse. Ya no tenían miedo de que los romanos, los fariseos, los escribas y maestros de la ley pudiesen hacer con sus vidas. Ya no les importaba el qué dirán de todos aquellos líderes religiosos. Y esta manifestación interna de este Pentecostés interior es aquello que llamamos metanoia, esa conversión desde adentro hacia afuera, ese cambio de mentalidad. Es aquello que ocurrió en la vida de Pedro, en la vida de San Pablo, de una manera especial. Recuerden que impacta la conversión de San Pablo todo lo que nos relata Hechos capítulo 9, cómo Cristo Jesús viene al encuentro de este hombre asesino y perseguidor de los cristianos, pero a Cristo le parece bien aparecérsele en el camino y hacer de él un hombre nuevo. Este es el fenómeno más importante de recibir el Pentecostés, de recibir el Espíritu Santo, de ser llenos del poder del Espíritu Santo. Es aquello, hermano, que cambia nuestra vida, que cambia nuestra manera de pensar y por tanto, al cambiar nuestra manera de pensar, nos promueve a cambiar nuestra manera de vivir. Y es como dice San Pablo en sus cartas, de manera especial Efesios capítulo 5 y Colosenses capítulo 3, verso 1 y siguiente, donde ya no buscamos las manifestaciones de la carne. El recibir la promesa del Espíritu Santo en nuestro interior, hermanos y hermanas, cambia nuestro interior y nos va transformando a ese hombre nuevo, según Dios crea a su imagen y semejanza. Nos va renovando cada día. El mismo San Pablo lo cita en la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 2. Quita de nosotros esa esencia humana y nos permite tener la esencia de Cristo, tener esa patología cristocéntrica, hermanos y hermanas. Es dejar de ser nosotros mismos para que Cristo sea en nosotros. Y es por esto que Monseñor Uribe, al él haber tenido esa experiencia de Pentecostés, nos invita hoy a nosotros a que nosotros podamos experimentar este Pentecostés interior en nuestras vidas. Que la promesa del Espíritu Santo manifieste en ti un cambio de vida. Que la promesa del Espíritu Santo, hermanos y hermanas, quite de nosotros todo miedo. Muchos cristianos aún tienen miedo. Tienen miedo de proclamar a Jesús como Señor y Salvador. Muchos cristianos aún, después de haber experimentado la fiesta y una experiencia del Pentecostés, hermanos y hermanas, están aterrorizados porque están pasando situaciones de enfermedad, porque la situación económica tal vez los ha sorprendido, porque ya tu vida no es la misma. No tengas miedo. Hoy Cristo quiere regalarnos ese Pentecostés. Cito las palabras del Papa Juan XXIII, un nuevo Pentecostés. Este Papa que, movido por el Espíritu Santo, el Espíritu puso en su corazón esta palabra profética que hoy opera en la iglesia, que hoy está viva en esta corriente de gracia, que es nuestra renovación carismática católica. Y yo te invito hoy a pedir un nuevo Pentecostés. Ese Pentecostés que es el motor que impulsa a la iglesia a salir a testificar que Jesús es el Señor.
ese nuevo Pentecostés que impulsó a Pedro junto a los 11. Hechos capítulo 2 verso 14, me encanta este pasaje bíblico donde dice: y Pedro, puesto en pie, empezó a predicar con poder, con autoridad, y aquellos que le escuchaban hablar decían: pero ¿acaso no es este un pecador? ¿Acaso no es este un Galileo? Esto es lo que pasa cuando el Espíritu del Señor, cuando la promesa del Espíritu Santo llega a nuestras vidas. Es que ya Pedro dejó de ser Pedro. Recordemos la canción: no era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Y ese es el mismo espíritu del Nazareno que hoy va a descender sobre tu vida, que va a descender sobre tu grupo de oración en el nombre de Jesús, que va a descender sobre nuestras parroquias, que va a impulsar a la iglesia que peregrina en la tierra a predicar con autoridad y sin miedo que Jesús está vivo y su nombre tiene poder. Alabado sea su nombre. Hay una promesa, hermanos y hermanas, que Jesús, cuando estaba entre los 11, anunció a los apóstoles con mucha alegría para que ellos entendieran. Esta promesa también entra dentro del último discurso de Jesús después de su última cena. Cito el evangelista San Juan en su capítulo 14, en los versos del 16 al 18. Yo rogaré al Padre y os dará otro Paráclito, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Palabra del Señor. Aquí hay una promesa. Aquí hay algo especial cuando Jesús dice: no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Sin embargo, sabemos que el Maestro más adelante muere, entrega el Espíritu y se cumple todo lo escrito en él. Sin embargo, Jesús resucita de entre los muertos por la fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo glorifica al Hijo. Recordemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, confesamos en el credo, que recibe una misma adoración y gloria, y que habló por boca de los profetas. Y esto es un cumplimiento profético cuando Jesús anuncia: no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Y es que Jesús, en su espíritu de amor, en ese espíritu que impulsó ese sentir, esa fuerza en el corazón de los apóstoles, en el corazón de los mártires y de todos aquellos que acogían la palabra, que escuchaban al Señor y se abrían a Él, bendito sea su nombre. Eso es lo que Dios quiere provocar en la iglesia. Y quiero, hermanos y hermanas, ir cerrando con estos pasajes bíblicos de manera especial, con una exclamación del rey David. El rey David en el Salmo 51, en el verso 13. Recordemos que en este episodio el rey David escribió este salmo estando en ese tiempo apartado, orando porque había pecado. David había hecho cosas que eran abominables ante la presencia de Dios. Sin embargo, el rey David, estando en oración, dijo estas palabras: no me rechaces lejos de tu rostro, ni retires de mí tu Espíritu Santo. Aquí hay algo interesante. El rey David, estando en pecado, estando apartado, porque ya el profeta Natán lo había reprendido de parte de Dios y lo había desenmascarado de todos los pecados que el rey David había cometido. Sin embargo, este rey, en oración, quebrantado, le dice al Padre en oración: no me retires el Espíritu Santo. Esto significa que hay un poder, que hay una gracia con el Espíritu Santo. Y quiero, hermanos y hermanas, confirmar esta oración del rey David con estas palabras del profeta Ezequiel en el capítulo 36, en el verso 24 y siguiente. Os tomaré de entre las naciones, os recogeré de todos los países y os llevaré a vuestro suelo. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados de todas vuestras impurezas, y de todas vuestras basuras os purificaré. Os daré un corazón nuevo,
Infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos. Observen mis leyes y la pongan en práctica. Habitaréis en la tierra de vuestros padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Alabado es el Señor. Esta es la promesa del Espíritu Santo. Esta es la promesa, hermanos y hermanas, que Dios tiene para ti y para mí. Y en este momento, hermanos y hermanas, vamos a orar para que el Espíritu de Dios, así como ha hablado por boca del profeta Ezequiel, así como el Señor ha tocado tu corazón, porque siento en mi corazón que hay personas que han recibido un nuevo Pentecostés en este día. Hay personas que al escuchar este mensaje en el nombre de Jesús le han pedido a Cristo que se revele a sus vidas, así como Jesús se reveló a los apóstoles. Yo te invito a cerrar tus ojos y desde tu corazón vamos a decirle al Espíritu Santo: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo de Dios. Hemos llegado al final de este programa el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Recuerda suscribirte a nuestro canal y seguirnos en las redes sociales como Abba Padre Internacional. Un fuerte abrazo para todos ustedes y nos vemos mañana si Dios lo permite. Permite que por
Queremos escuchar tu voz.